El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una ventana de cooperación internacional con una red de 105 socios de 17 países de Iberoamérica, más Estados Unidos y Canadá, que transmiten el informativo en 203 pantallas en 3 idiomas. NSC, 3 años de divulgar la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. La belleza de nuestro planeta es extraordinaria, algunas veces asombrosa y única. No existe en ningún otro lugar de la galaxia. Está lleno de vida. Pero su reacción al calentamiento global nos está mostrando otro rostro que revela la furia y la fuerza de su naturaleza. El fuego, una de las reacciones que devastó ecosistemas importantes en nuestro mundo. Durante el año 2019, solo entre 3 países se quemaron más de 8 millones de hectáreas. La magnitud de estos incendios rebasó toda capacidad del hombre para poderlos controlar y apagar. Pero, ¿a qué se debe que cada vez sean más y de mayor magnitud estos incendios forestales? Bueno, el cambio climático influye también de manera diferente en cada sitio. Y el cambio climático no es siempre, ni mucho menos, el punto el que genera incendios, ¿no? Lo que sí que genera un marco ideal para ellos. El cambio climático es variaciones que pueden ocurrir por la intervención del hombre. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Dentro de esta situación grave, hay esperanza. Comienzan a existir iniciativas y descubrimientos enfocados a detener y bajar el calentamiento global. Por supuesto, en muchas de ellas se necesita la participación de todos nosotros. En 6 episodios, te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. La Tierra, nuestro hogar, está siendo depredada por la fuerza letal de los incendios forestales. Entre el año 2018 y enero de 2020, los incendios forestales fueron devastadores. En 2018, en California, Estados Unidos, 800,000 hectáreas. 2019, en la Amazonía brasileña, alrededor de 5.500.000 hectáreas. De agosto de 2019 a enero de 2020, 8.400.000 hectáreas en Australia. ¿Qué fue lo que los ocasionó? ¿Cómo influyó el cambio climático o el calentamiento global? El calentamiento global, de hecho, se está observando en general en algunos puntos de la Tierra, no en general todavía en todo el globo. Como se ve en esa gráfica que estamos presentando de manera global, en los últimos 15 a 20 años hemos visto que cada año ha ido superando en cuanto a la media de la temperatura global al año anterior. De manera tal que es evidente, en esa gráfica lo estamos observando, como los últimos 10, 15 años están en rojo, quiere decir que cada año ha sido cada vez más cálido. Llegando el 2018, que hasta ahora, donde se tienen datos, ha sido el año más cálido que se ha registrado desde el año 1901. Por ejemplo, de Australia o del Amazonas, son dinámicas totalmente diferentes. En Australia,
debido al cambio climático, pues han pasado un año con una sequía muy, muy elevada. Y cuando tú tienes una sequía muy elevada, y en una zona como el sureste de Australia, que hay grandes bosques de eucaliptos que son muy inflamables, y encima pues hay mucha población, hay igniciones, pues el cambio climático ha generado el marco ideal como para que pequeñas igniciones generen estos grandes incendios, ¿no? Porque el bosque amazónico, en general, en condiciones bien conservadas, una chispa es muy difícil que haga un incendio. Un rayo es muy difícil que haga un incendio, porque son zonas húmedas, con muy poca luz, muy poco arbusto, muy pocas hierbas debajo del bosque, etc. Pero claro, si tú abres caminos, para desforestal o para agricultura, o tú empiezas a transformar bosque en zona agrícola, incluso a veces quemas para hacer las transformaciones, pero incluso solo el hecho de abrir, pues ya entra mucha más luz. Al entrar mucha más luz tienes muchas más plantas de estas hierbas que son mucho más inflamables, y entonces cualquier chispa puede generar, incluso un rayo o una chispa humana puede generar incendio. Los 20 años más claroscuros de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos 22 años. Y los registros de 2015 a 2018 ocupan los primeros 4 lugares. Pero no solo el calentamiento global está influyendo en la generación de estas catástrofes. Existen evidencias de que algunos incendios son provocados por intereses económicos de algunos cuantos hombres. Brasil incrementó el domingo los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía con el despliegue de 2 aviones Hércules C-130. Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados brasileños han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo agravó el problema este año. Llevamos combatiendo aquí por más de 2 horas. El camión ya fue reabastecido 2 veces y está regresando de nuevo para reabastecerse. El combate es arduo, pero con toda certeza vamos a tener éxito en la misión. Los incendios y la gestión de la crisis por parte del gobierno de Jair Bolsonaro provocaron una ola de indignación mundial y son tema de preocupación en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que los líderes de las potencias mundiales acordaron ayudar a los países afectados, pero el interés del mandatario francés por discutir el tema en la reunión generó críticas de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista. Seguidores del presidente brasileño se manifestaron el domingo frente a la Embajada de Francia en Brasilia. A pesar de que el 60% de la Amazonía está en Brasil, la selva también abarca partes de otros 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa, un departamento de ultramar de Francia. Por otro lado, manifestantes se movilizaron en Río de Janeiro para pedir mayor protección al ambiente y criticaron a Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de abrir tierras protegidas a la agricultura, ganadería y minería. Habría también que considerar el fenómeno meteorológico llamado tormentas de fuego. Su fuerza natural propaga y magnifica con rapidez los incendios forestales. Relámpagos y vientos que pueden transportar partículas dañinas por miles de kilómetros. Comienzan a formarse a partir de las brasas humeantes de incendios forestales que penetran en la atmósfera. Estas nubes reciben el nombre de Pyrocumulus nimbus o Piro CB. Este peligroso fenómeno atmosférico puede agravar los incendios al generar vientos fuertes, transportar brasas y producir relámpagos en regiones aún no dañadas. Con el calentamiento del planeta, aumenta la frecuencia de incendios a gran escala y las temporadas de incendios forestales se hacen más largas. Los científicos sostienen que también pueden aumentar las tormentas de fuego y crear un peligroso círculo de retroalimentación positiva que quema la tierra ya seca. El impacto que ha tenido el fuego sobre estos ecosistemas es preocupante.
las pérdidas humanas, la fauna y zonas habitadas, como sucedió en California, Estados Unidos, Australia y la Amazonas de Brasil, ha llegado más allá de lo que podíamos imaginar. Además, los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. También generan cenizas y destruyen nutrientes. Por último, los incendios en las zonas boscosas del planeta erosionan el suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra. 2 incendios en el norte y el sur de California fuerzan la evacuación de más de 50.000 personas en Los Ángeles y amenazan con arrasar los viñedos del condado de Sonoma, al sur, mientras el gobernador del estado ha declarado el estado de emergencia. Las previsiones de fuertes vientos durante el fin de semana mantienen a la zona en máxima alerta. Cualquier chispa de cualquier fuente puede conducir a resultados catastróficos. No queremos ser una de esas fuentes. Por eso los cortes eléctricos por motivos de seguridad pública se han incrementado. El temor a que los vientos sigan destrozando más líneas de tendidos mantiene desbordadas a las compañías eléctricas que ya han cortado el suministro en varias zonas para evitar que se propaguen las llamas. Es el segundo gran incendio al que se enfrenta Los Ángeles en menos de 2 semanas. Desde el jueves, las llamas ya han consumido más de 1.700 hectáreas y 15.000 viviendas están actualmente amenazadas, por lo que no se descartan más evacuaciones en los próximos días. Pero donde tiene muchas más consecuencias es en la sociedad. Claro, ahora la zona de California está llena de casas y entonces socialmente tiene consecuencias más grandes que ecológicamente. Ese pavoroso incendio que llegó incluso a afectar varios países, no solo fue a Brasil, también a Bolivia, trajo como consecuencia desplazamiento de comunidades de esas zonas. También lo vimos en el pavoroso incendio de Australia. ¿Qué trajo como consecuencia este incendio tan terrible? La muerte de millones de animales que estaban en su hábitat normal. Ahora hemos visto la devastación provocada por el fuego y sus daños colaterales. La explicación que hemos encontrado durante este recorrido es que las actividades humanas son las principales responsables del calentamiento global y, en consecuencia, del cambio climático, que también es un factor determinante en estos grandes incendios forestales. Días con mucho calor, otros con intensa lluvia, ecosistemas colapsados, flora y fauna destruida, personas desplazadas. Este es el panorama que se vive a consecuencia del calentamiento global. De acuerdo con información del Centro Nacional para la Restauración del Clima, Breakthrough, el mundo podría ver amenazada su propia existencia. De seguir así, la humanidad enfrentaría un panorama sombrío en 2050. Por ello, urge tomar medidas rápidas y determinantes para frenar el fenómeno. Después de la guerra nuclear, el calentamiento global inducido por el hombre es la mayor amenaza para la vida humana en el planeta. Indica el prólogo del informe titulado Riesgo de seguridad existencial relacionado con el clima. Ante dicho panorama, los responsables de la formulación de políticas deben actuar urgentemente y cumplir el Acuerdo de París para alcanzar sus objetivos en 2030. Los investigadores detallan que de aumentar las temperaturas globales 3 grados centígrados para 2050, el 55% de la población mundial experimentaría más de 20 días de calor letal por año. Bajo esa premisa, colapsarían muchos ecosistemas, incluidos los del Ártico, la selva amazónica y los sistemas de arrecifes de coral, mientras que África Occidental, Sudamérica tropical, Medio Oriente y el sureste asiático sufrirían anualmente más de 100 días de calor mortal. El cambio climático en la actualidad plantea una amenaza para la humanidad a corto y mediano plazo. Esto resulta preocupante y a la vez angustiante.
Pero comienza a haber acciones internacionales como es el Acuerdo de París, en el que 164 países firmaron el compromiso de cambiar toda aquella generación de energía, industria, construcción y hábitos sociales que generen CO2. Olas de calor sin precedentes en los 5 continentes verano tras verano. Las temperaturas máximas rompen récord tras récord. Mientras el hielo se derrite y los icebergs comienzan a inundar los océanos. Tormentas enormes y huracanes nunca vistos, sin olvidar los incendios forestales. Todo a las puertas de la cumbre del clima que arranca el lunes en Polonia. Hasta ahora este 2018 ha sido el año más cálido jamás registrado. Los últimos 4 años han sido récord y hemos tenido un periodo con los 4 años más cálidos desde 1850. El mensaje fundamental de la comunidad científica es la urgencia para empezar a aplicar el Acuerdo de París. El último informe de Naciones Unidas muestra que las emisiones mundiales de dióxido de carbono volvieron a aumentar en 2017. El informe alerta de que las medidas adoptadas son insuficientes para cumplir los objetivos de París. Concluye que los países deben triplicar sus esfuerzos. Polonia, que acoge este año la cumbre, es el país más contaminante de toda la Unión Europea. El 82% de su producción de electricidad depende del carbón. Visto desde fuera, llegar a un acuerdo entre 196 países es una misión imposible. Así que asumo la tarea con toda humildad. Frente al centro de conferencias en Katowice quedan los vestigios de la era del carbón y el acero. Los restos de su famosa mina que cerró en 1999 tras 176 años de actividad. La ciudad continúa su proceso de transformación. Refiriéndonos a los incendios forestales, existen descubrimientos científicos que están generando nuevas herramientas para combatir los incendios, estudios climáticos y acciones preventivas que emplean a la misma naturaleza para reducir el margen de grandes incendios. Las empresas de aviación Changfei y State Grid Navigation Company completaron una prueba de extinción de incendios en Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, que dejó en claro que el helicóptero AC-311A cumple con los requisitos de diseño y logra los resultados deseados. La prueba de combate de incendios fue realizada por el prototipo policial del helicóptero, que está equipado con un tanque de agua. La aeronave puede apagar incendios tanto forestales como urbanos. Con información de la oficina en Jiangxi, China, Noticias Xinhua. También es de vital importancia obtener mejores pronósticos del clima para la prevención de los incendios forestales. Estos globos sonda son una pieza clave en el estudio del cambio climático. Serán utilizados por científicos chilenos para medir las propiedades ópticas de las nubes en la península antártica, una zona que está siendo muy afectada por el calentamiento global y el agujero de la capa de ozono. La medición forma parte de una iniciativa global destinada a caracterizar las atmósferas de la Antártida y el Ártico. El objetivo es ver cómo los polos están amplificando los efectos del cambio climático en todo el mundo y con ello mejorar los pronósticos meteorológicos. Los frentes donde se libra la batalla para mejor entender el cambio climático son los polos. Entonces el Ártico y la Antártica son los lugares que finalmente determinan las anomalías climáticas que se esperan en las próximas décadas en todos los hemisferios. Entonces estudiar el cambio climático en la Antártica es necesario para mejor entender el futuro. Las investigaciones han mostrado hasta ahora que la Antártida se está calentando mucho más lento que la línea del Ecuador. Los investigadores esperan que la diferencia de temperatura se siga extendiendo como consecuencia del cambio climático y con ello la intensidad de los vientos antárticos que arrastran hacia las costas de la Antártida aguas más cálidas de lo normal. Esto favorece la aceleración del derretimiento de los hielos, lo que ha contribuido a incrementar el nivel del mar de todo el mundo.
En Chile, los radiosondas y globos meteorológicos serán lanzados a partir de noviembre de este año hasta marzo de 2019. En California, al igual que en otros países europeos, utilizan a las cabras como arma secreta contra los incendios. Un círculo natural virtuoso que de forma natural reduce el material inflamable que existe en los bosques. El poder de la naturaleza es impredecible y en California la intensidad del sol provoca recurrentes incendios debido a la resequedad de la hierba circundante a las viviendas. Este fenómeno se potencia pues muchos habitantes de la zona deciden podar el pasto seco con máquinas o veneno, haciendo que el impacto ambiental sea aún más peligroso. Ante esto, George González se dedica hace 21 años a combatir la inclemencia del clima con otra imponente fuerza natural, rebaños de cabras que han sido entrenadas para proteger las viviendas y todo lo que en ellas se encuentra. La casa se quema, lo repones, pero los retratos, las cosas personalmente se quemaron todo. González asegura que estos animales, además de ser menos costosos que la mano de obra humana, no significan un riesgo adicional de incendio, pues no dejan ningún rastro inflamable a su paso, sino que por el contrario llegan incluso a fertilizar más los terrenos con sus desechos. Porque estos animales no hacen lumbre. Si pones algo mecánica, pegan la piedra, comes el lumbre, el aceite. Si ponen veneno, matan la planta y matan los animales, pero comen los pájaros. Esto es natural, naturalmente eso es lo que hacía antes. La verdad es, el empleado vale más dinero. El trabajo de ciudades pagan $28 la hora. Este es $1 al día. Es muy diferente. Asistido por 2 trabajadores quienes transportan los animales e instalan los bebederos en el terreno, González puede llegar a podar un acre entero en un día con tan solo 200 de las 400 cabras que posee, las cuales pertenecen a la raza Boer, nativa de Sudáfrica. La cosa es la gente aquí están tan agradecidos que hay chivos. Les encanta porque están cuidando su casa. Según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios Forestales de California, el 95% de incendios en el estado son por negligencia o maldad humana. Esto le da un aval mayor a la labor de los animales de González, quien a través de ellos refuta un adagio popular, pues combate el fuego con cabras. Para el mediano plazo, ¿qué expectativas tenemos de no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento global? Hay algunas soluciones que se han emprendido a nivel mundial para frenar el calentamiento global, en general el cambio climático. Algunos gobiernos la han emprendido con fuerza, otros no. O sea, nosotros intentamos entender la relación entre la diversidad y los incendios y cómo cambios en el régimen de incendios, en la frecuencia, en la intensidad, puede afectar a ese entramado que es plantas, animales e incendios. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU publicó un informe en el que se constata la necesidad de fijar en los 1,5 grados el techo del calentamiento global. La limitación del calentamiento global a 1,5 grados en lugar de 2 grados tendría beneficios claros para las personas y los ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento de una sociedad más sostenible y equitativa. Medio grado más es la diferencia entre vida o muerte. Medio grado para el que advierten que se van a necesitar cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Estas extrañas puertas no iban a impedir que Angela Merkel diera una advertencia en Davos. Es la 12ª vez que la canciller federal alemana habla en el foro, pero nunca hubo tanto en juego. Merkel hizo un llamado urgente al mundo para que se cumpla el Acuerdo Climático de París. La cuestión de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París podría ser una cuestión de sobrevivencia para todo el planeta. Por eso, estamos bajo presión. Los temas medioambientales han sonado con más fuerza que nunca este año. Incluso el futuro rey de Inglaterra dio la bienvenida a Greta Thunberg. Aunque es sabido que otros, como el presidente de Estados Unidos, no la apoyan. La canciller alemana trató de mediar. El tiempo es esencial. Nosotros, los mayores, tenemos que tener cuidado. Tengo 65 años.
La impaciencia de nuestros jóvenes es algo que debemos aprovechar como potencial. Debemos entender que ellos obviamente miran a un horizonte muy diferente, mucho más allá del 2050. El debate sobre las diferencias entre generaciones contrastaba un poco con la calma que reinaba en el exterior. Por su parte, Merkel aprovechó su última oportunidad para exhortar a la élite empresarial a colaborar para evitar un desastre climático. Yo diría que todos estamos interesados en un mundo sostenible. Todos. Los estados, los políticos. Nosotros tratamos de tomar en serio esto. Creo que hay toda una serie de oportunidades, pero los numerosos problemas no nos pueden llevar a que cada cual actúe por sí mismo. Esa sería una lección completamente equivocada 75 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Toda la vida está vinculada. No existe nada en aislamiento. Cada pequeña cosa en la Tierra contribuye con todo lo demás. Está en perfecto equilibrio. La furia de los incendios es una muestra de la quietud que le estamos quitando a la naturaleza. Eso lo tenemos que entender por nuestro propio bien. En nuestro siguiente episodio, NSC, 1,5 grados, el límite. Veremos la belleza que nos da vida, el agua.